Tardes, mi nombre es Jefferson Mayorga, estudiante del programa de Contaduría Pública. Pertenezco al curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social del grupo 150. Bueno, y damos inicio a esta entrevista el día 27 de marzo en las instalaciones de la Universidad Nacional a Distancia, la UNAD, sede Sogamoso. Bueno, hoy nos encontramos con el profesor Edgar Medina, es filósofo y es docente actualmente acá en las instalaciones de la UNAD. Sus conocimientos nos serán de gran ayuda para la correcta realización de nuestra actividad. Bueno, profe, entonces iniciamos con la entrevista. Son 10 preguntitas. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, son tres términos muy importantes. A nivel filosófico, cuando vemos teoría del conocimiento o epistemología también, nos damos cuenta que de una parte está el sujeto, que ese sujeto, digamos, interactúa con un objeto. Entonces, el sujeto es activo mientras el objeto es pasivo. El sujeto es pensante mientras el objeto puede ser, digamos, puede ser un libro, puede ser un acontecimiento, puede ser una comunidad, puede ser, digamos, algo inmaterial incluso. Entonces, el sujeto siempre, digamos, en esa relación sujeto-objeto, dentro de la teoría del conocimiento, entonces es aquel que tiene, el sujeto es el que tiene voluntad, libertad, inteligencia, y el que interactúa con ese objeto. Y ese objeto es, por ejemplo, como les decía, una comunidad, un acontecimiento, un libro, un escrito, ¿no? Es eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo del sujeto, ¿no? El sujeto es activo, y que tiene dignidad. O sea, el sujeto tiene dignidad en el sentido de que es un sujeto pensante, tiene voluntad, libertad e inteligencia. En relación a la subjetividad, entonces, el tema de la subjetividad, ese sujeto, por tener libertad, voluntad e inteligencia, crea un juicio de valor sobre el objeto, que ya es la comunidad, el libro, el texto, la realidad, el contexto en el cual convive. Entonces, crea un juicio de valor, pues, porque es sujeto pensante. Entonces, a nivel subjetivo, ¿sí? Él crea de acuerdo a la percepción que tiene de ese objeto, de ese contexto en el cual vive, de esa realidad, crea juicios de valor y no siempre, digamos, pueden coincidir con otro sujeto que viva dentro del mismo contexto o que esté analizando ese objeto que está frente a él, ¿no? Entonces, la parte subjetiva, mientras, por ejemplo, en un caso, mientras para unas personas algo puede ser bueno, para otras puede ser malo. Entonces, la parte subjetiva, y hay muchos juicios de valor, y eso lo vemos a diario, lo que llamaríamos la opinión, por ejemplo, la opinión o la percepción que tiene una persona de acuerdo a ciertas, digamos, a ciertas factores internos y externos del sujeto. Entonces él plantea, digamos, hace un planteamiento subjetivo de una realidad. Y la identidad, entonces eso sí hace ya parte del ser tanto del sujeto como del objeto. Entonces la identidad es aquello que caracteriza a un sujeto o a un objeto y lo diferencia de los demás. Entonces la identidad es algo inherente al ser, no es algo superpuesto al ser, sino al contrario está dentro del mismo sujeto o el objeto, ¿no? En esa relación sujeto-objeto que estábamos hablando. Correcto. Bueno, para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Esto de hablar de procesos de subjetividad, todos los días hay procesos sencillos de subjetividad, desde que nos levantamos hasta el anochecer, en todo proceso. El solo hecho de uno levantarse en la mañana, el solo hecho de uno ir al trabajo, ir al estudio, el hecho de desayunar, ya uno está haciendo ahí procesos de subjetividad, que me gustó este desayuno, no me gustó, que me gustó este vestido que me puse, o no me gustó, ¿no? Entonces los procesos de subjetividad siempre se están construyendo en la vida cotidiana.
¿Y qué aportan en la consolidación de una comunidad? Muchísimo. Por ejemplo, un barrio, en un barrio, en un sector, en una área, digamos, de un municipio, pues la subjetividad, ¿no? Como uno cuando dice vamos a pavimentar esta calle, entonces, ¿y cómo vamos a pavimentarla? Viene, digamos, por ejemplo, en las acciones comunales, cada uno tiene en esas reuniones o incluso en un edificio donde hay apartamentos, cada uno empieza a dar su opinión de la manera subjetiva como ve, por ejemplo, la convivencia con sus vecinos, la seguridad que hay en el sector, ¿no? Las relaciones interpersonales, interinstitucionales que se den. Entonces, es allí, o sea, los procesos de subjetividad se dan todos los días, de acuerdo a la apreciación del sujeto sobre la realidad del contexto en el que vive. Para usted, en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad. ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Sí, o sea, en la comunidad, por ejemplo, vamos a hablar de la comunidad humanista y, por ejemplo, la universidad, para ser un poco más concretos. Entonces, pues lógico, el espacio del SEAD es un espacio, digamos, donde los estudiantes, docentes, administrativos, los de servicios, los externos, personas que, contratistas, todos. Entonces, el lugar, por ejemplo, en el SEAD es un espacio donde se construye subjetividad. En otras palabras, donde se construye conocimiento, donde se construye percepción de contextos educativos, en torno a cosas académicas, en torno a proyectos, en torno digamos, a la parte académica, investigativa, proyección social que tiene, digamos, la universidad, ¿no? ¿Y por qué considera que se dan estos procesos? Porque pues somos sujetos pensantes, o sea, todos tenemos la posibilidad, por tener voluntad, libertad e inteligencia, la capacidad de generar procesos y más procesos que tengan que ver con la subjetividad y con la identidad propia. O sea, por ejemplo, el sello unalista, el imprimir nuestro PAC solidario desde los cursos sobre la plataforma hasta llevar toda esa parte académica a la investigación y a transformar realidades sociales en torno, digamos, acá al SEA de nosotros convivimos, ¿no? ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, procesos, dice acá lugares de su entorno que permiten a usted construir procesos de subjetividad. El SEAD, Sí. por ejemplo, este SEAD, la familia con la cual uno convive, las instituciones, digamos, privadas o públicas o asociaciones a las cuales uno pertenece, ¿no? En todas estas instituciones pues se generan procesos de subjetividad. No es lo mismo el rol que uno desempeña, digamos, en la UNAM, al mismo rol que desempeña en su casa, con su familia, al rol que desempeña, digamos, perteneciendo a una asociación, por ejemplo, a la acción comunal o a algún movimiento social, ¿no? Es eso. Entonces, y uno va creando también una identidad propia, formando una identidad propia, tanto en uno mismo como sujeto, como en las personas con las cuales uno interactúa o esas mismas asociaciones o instituciones en las cuales uno pertenece. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? El territorio es, digamos, es importante y es sentirse uno parte de su territorio. No es lo mismo vivir en Boyacá a vivir uno, por ejemplo, en la costa, Correcto. o en vivir en Pasto, por decir, en el sur de Colombia, o vivir en el Guaviare. ¿Sí? Somos todos colombianos, territorio colombiano, pero en cada territorio hay costumbres, hay tradiciones, digamos, hablamos todos español, pero hay modismos, hay lenguas nativas, hay modos de comer diversos, hay modos de vestir diversos, o sea, hay muchos otros, digamos, factores
que el territorio incide en lo que se está hablando acá, en construir sujeto, porque el sujeto, una cosa es preguntarle a una persona de la costa cómo percibe, por ejemplo, el mar cuando todo el día ve el mar ahí. Correcto. A Sí, pedirle a eso debe ser uno algo de como normal. boyacense, descríbanos el mar, pues uno le toca ir hasta allá, mirar el mar y volver a traer un recuerdo de qué es el mar, ¿no? Entonces, y la subjetividad o y la identidad, a pesar de que tengo una identidad colombiana, ¿no? Que hablaríamos de patriotismo, de, digamos, sentido de pertenencia a la patria, todo. No es lo mismo a la de un paisa, a la de un boyacense, a la de un pastuso, ¿sí? La identidad, a pesar de que tenemos una identidad supuestamente como colombianos que nos diferencian de otros, incluso a nivel internacional, de otros países, cada uno de nosotros en nuestras pequeñas comunidades hay identidades. Creamos una identidad, es como en la familia, no es lo mismo, a pesar de que uno pueda vivir en una casa o apartamento, el modo como criaron a esta persona en esa casa es diferente a como están criando a otra persona en una casa, en otra familia. Entonces hay identidad. Diríamos en pequeñas palabras, las cosas se parecen a su dueño. Entonces uno crea sus propias identidades. El sujeto va creando su propia identidad, ¿no? Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Lo que estábamos hablando en la anterior pregunta, ¿no? Sí, Eso es obvio, ¿no? En la parte de territorio, subjetividad y identidad es importante. Pues sí, pienso que en la pregunta anterior ya está un poco clarificada esa parte de cómo no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno aprende idiomas, va aprendiendo idiomas, uno se da cuenta como un escritor, por ejemplo, alguien que habla y escribe y entiende y que nació, por ejemplo, en Italia, observa la realidad siendo sujeto, observa una realidad, la describe a través de un código, pues el idioma, un idioma, y cómo lee la realidad con base a un código que es el italiano. No es lo mismo un inglés, no es lo mismo un francés, no es lo mismo un portugués, porque puede ser la misma realidad, pero para poder describirla, entonces se valen de un código y de pronto el código queda limitado. Hay palabras, por ejemplo, cuando uno traduce algo de un idioma al otro, se da cuenta que no, que es bien complicado describir o traducir lo que lo que la otra persona quiso decir en el idioma original. Entonces esto es para poder darse uno cuenta de cómo es complejo esta temática que está tratándose aquí de identidad, de territorio, de subjetividad, de sujeto, ¿no? correcto. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Prácticas, por ejemplo, aquí hablemos del Sí, SEA un poquito, por ejemplo, prácticas, el hecho de los IPAs, por ejemplo, el hecho de los B-Learning, el hecho de apropiarnos del modelo pedagógico humanista, son prácticas, ¿sí? El hecho de participar en los eventos institucionales, de cualquier índole académico, recreativo, de bienestar, todo eso son prácticas que en una comunidad académica como esta va generando entonces procesos de identidad. Cuando uno, por ejemplo, va a algún lugar, le dicen, pero usted, ¿por qué me habla de solidaridad, por decir? Sí, y de trabajo colaborativo y todo. Entonces, ¿por qué? Porque me generaron a mí una identidad, una lista en un proceso formativo y yo voy a intervenir en una comunidad, entonces se van a dar cuenta de que yo me formé y asumí una identidad propia en mi formación y que yo aplico esa identidad. Eso que soy, lo convierto en el ser, lo convierto en el hacer de mis cosas. Entonces viene la unión ser, hacer, ¿no? Y qué hacer. Entonces, ese es. Dice, ¿cree usted que en los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Sí, claro. Los medios de comunicación masivos, como la televisión, ahora el solo hecho de tener ya un celular, el solo hecho de tener digamos, en tiempo real cualquier acontecimiento en el Face, que ocurre en cualquier lugar del mundo, donde el mundo es una aldea. Ahora el mundo es una aldea, entonces
cualquier proceso que se genere a nivel global, eso genera una identidad, eso genera una identidad, ¿no? Entonces, identidad, no es lo mismo a nosotros que nos tocó, digamos, pasarnos de la máquina de escribir de pronto al computador, que los niños ahora que nacen es con un celular en la mano. Entonces, todo esto de las generaciones, ¿no? Sí. Todo es lo que tenemos que ver con la generación. Entonces, claro, los medios de comunicación aportan muchísimo ahora en crear una identidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos hacían pruebas en el colegio en mi época, en matemáticas, pero no nos dejaban sacar una calculadora. Nada para hacer una raíz o una integral o lo que fuera. Te acaba de demostrar el por qué daba cero, el porqué del resultado. Ahora los chicos sacan ahí, colocan ahí, da cero. Pregúntales usted por qué. Ahí da cero. Entonces es eso, y démonos la identidad. ¿Cómo tenemos que aprender a generar una identidad? ¿No? Incluso en una profesión, a pesar de que todos sean, por decir, contadores o psicólogos o ingenieros o lo que sea, cada persona, a pesar de que estuvo en una institución formándose, cada uno va creando por su personalidad, va creando una identidad propia como profesional, a pesar de que estuvieron juntos ahí, sí, estudiando o formándose, cada uno va creando una propia identidad profesional, ¿no? Sí. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí, o sea, procesos están, los contextos sociales influyen en la identidad de las personas, lógico. ¿Sí? No es lo mismo tener una persona que tiene los recursos y tiene para formarse todos los recursos a una persona que no los tiene. Correcto. No es lo mismo vivir lo que hablábamos por allá en la costa, en la selva, en el Amazonas, a vivir aquí en la región cundiboyacense. O sea, digamos, el contexto influye en la identidad. Y por eso hablamos de costumbres, de tradiciones, ¿no? De estas cosas. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Lo que amo, eso tiene que ver mucho con las culturas y las subculturas. O sea, hay culturas, ¿no? Hay las culturas visibles que uno ve con sus costumbres y tradiciones, y grupos reconocidos y también grupos minoritarios que van apareciendo, todo, por ejemplo, y que van, digamos, haciendo lecturas nuevas a realidades y a situaciones bien complejas. Y lógico, esos grupos minoritarios o las subculturas que van apareciendo, van surgiendo, entonces van aportando a la identidad, a la identidad de las comunidades, a la identidad de la propia sociedad, van transformando. Hay algo interesante, es una fórmula que dice norma es igual, o ley es igual, a situación concreta más valor. ¿Qué significa eso? Las leyes, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia del 91, que fue bajo el neoliberalismo, bajo esa ideología neoliberal de privatizarlo todo, ¿no? De la autonomía y todo, por decir, las normas respetan o cuidan, digamos, son producto de una situación concreta, propia, digamos, de la década de los 90. Y esas normas, esa ley, la Constitución, defiende valores. ¿Qué no cambia dentro de esa fórmula que estamos hablando? Los valores permanecen allí. ¿Qué cambia? Las circunstancias. Por lo tanto, al cambiar las circunstancias, por eso hay reformas a la Constitución Política de Colombia. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De cómo, digamos, las situaciones cambian. No es lo mismo, por ejemplo, en el barrio de uno, eran 3 casas, ahora son edificios altos. Que habían ancianos, ahora hay muchísimos jóvenes. Y todo eso, las realidades cambian, los valores nunca cambian porque son los que se defienden.
Y las normas, la constitución o cualquier norma es producto de ese mundo cambiante, pero que detrás de eso cuida los valores que están dentro de las comunidades. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque reconocer, digamos, a los grupos y comprender los grupos sociales significa, o comprender la realidad es compleja, muy compleja, y depende desde uno la quiera ver. Entonces, el sujeto es el que establece con su subjetividad juicios de valor sobre esa realidad que es cambiante, ¿no? Y eso sucede en todo. Por ejemplo, un pintor, un escritor, no es lo mismo cuando era joven, que escribía o pintaba, a cuando ya después de muchos años en su trayectoria ha perfeccionado las técnicas de pintar o de escribir. Es lo mismo, las realidades son cambiantes y eso uno crea, digamos, identidades propias. Por eso, hasta en el vestir, ¿no? La manera era de vestirse en el 60, la música del 60, del 80, del 90, ahora de estos ya del siglo XXI, entonces es diferente, la música. Entonces eso crea identidades propias en los contextos sociales en los cuales vivimos. Listo, profe Edgar, quiero dar muchas gracias por su colaboración y participación en esta actividad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿No? Muchas gracias, compañeros, compañeras y tutora, por prestarnos atención a la entrevista. Que tengan feliz tarde.